Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos acerca del libro titulado Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios al siglo XXI. Y para esta ocasión utilizaremos el capítulo número 1 de este libro. Y estaré exponiendo 10 de las ideas principales, así que veámoslo a continuación. Bueno, tenemos como la primera idea, la cual es acerca de la crisis financiera. Bueno, en el libro se plasma cómo hubo una crisis financiera que el mundo vivió entre 2007 hasta 2013, donde hubieron dos de las crisis más devastadoras desde la Gran Depresión de 1930. Estas fueron la crisis mundial, la crisis financiera mundial y la crisis de la zona del euro. Bueno, estas crisis, aparte de ser bastante relevantes, no solo por su magnitud, también fueron relevantes ya que estas crisis no se vieron venir. Y esto ya que economistas y organismos eran bastante positivos en esa época. Tenemos que, por ejemplo, en el 2006, el FMI declaró que el estado económico del mundo nunca había sido mejor. Ellos declaraban éxito. Y luego, en 2007, la OCDE proyectaba creación de empleos y también reducción de desempleo. Entonces, los economistas también descartaron desequilibrio del sector financiero, endeudamiento privado o la desregulación. Ellos pensaban que todos estos factores no podían ser una amenaza real. Entonces, todo lo ocurrido no solo fue un error de pronóstico, sino que fue una falla estructural de la manera en la que se entendía la economía. Si el paradigma dominante no fue capaz de detectar los desequilibrios que llevaron a la crisis, tampoco de predecirla ni de explicar su intensidad y el porqué de su duración, entonces se puede concluir que habían fallas en sus fundamentos teóricos. Y fue toda esta incapacidad por parte de ellos que hizo que se abrieran las puertas y oportunidades a repensar la economía y replantearla desde nuevas perspectivas. Luego tenemos el punto número 2, que es acerca del paradigma dominante en la economía. Empezando, ¿por qué es el paradigma dominante? Pues el paradigma dominante es un conjunto de ideas y de supuestos que han gobernado la teoría y la política económica durante 6 décadas. Podemos decir que este paradigma tiene una visión a largo plazo en el que las economías de libre mercado siempre tienden a posiciones de equilibrio y que tanto precios como cantidades se pueden determinar de manera simultánea a partir de 3 elementos: las dotaciones de recursos, la tecnología y las preferencias individuales. También el paradigma dominante se caracteriza por su coherencia interna, que ellos usan un mismo principio para muchas cosas. Ese principio es la maximización de la utilidad sujeta a restricciones. Eh, por otro lado, acerca de la política económica, este paradigma derivó en el llamado nuevo consenso, en donde nos dice que la política monetaria es el principal instrumento que ellos utilizan para poder estabilizar la economía, es decir, utilizan el manejo de la tasa de interés. Mientras que la política fiscal queda de lado, básicamente queda subordinada a su objetivo principal. Además, también ellos partían de algo llamado la coincidencia divina, la cual significa que eh, al, al estabilizar la inflación, al Estado estabilizar la inflación, era equivalente a una estabilización automática de la producción. Y por último punto en este apartado, tenemos lo que pensaban acerca del mercado financiero. Ellos lo veían como eficiente y capaz
de regularse solo. Luego, como tercer punto, como bien se sabe ante la crisis, pues la teoría del paradigma dominante tuvo bastantes críticas. Y aquí lo importante fue cómo respondieron a estas críticas. Bueno, para el autor de este capítulo, hubieron dos respuestas. La primera respuesta fue proporcionada por Eugene Fama o Robert Lucas, entre otros economistas. Ellos defendían el paradigma, argumentando que la crisis no lo contradijo, sino que lo vino a confirmar. Para ellos, realmente el problema fue la excesiva regulación gubernamental, no los mercados. Incluso ellos argumentaban que se necesitaba más formulación matemática para entender mejor la economía, no menos. Y luego, la segunda respuesta fue por parte de otro grupo, que ellos reconocieron que sí era necesario incorporar el sector financiero, cosa que tiempo antes, como se mencionó anteriormente, pues ellos no lo tomaban en cuenta, fue ignorado por completo. Sin embargo, al final ellos lo que hicieron fue introducir fricciones financieras dentro del marco teórico ya existente. Es decir, que ellos no se fueron a la estructura, no cuestionaron sus bases. Y es por eso que el autor afirma que estas dos respuestas al final son equivalentes, porque ellos en sí nunca se dedicaron a cambiar su teoría desde la base, desde el principio, sino que simplemente ellos se dedicaron a decir, vamos a agregar esto, vamos a agregar esta fórmula matemática, vamos a perfeccionarlo. Luego, como siguiente apartado, vamos a empezar a hablar acerca del estructuralismo latinoamericano. El libro lo plantea como una alternativa genuina. Bueno, se dice que en América Latina realmente no se necesitaba que reinventarlo para construir un pensamiento económico que fuera alternativo, ya que la región ya contaba con una tradición teórica, que es el estructuralismo, el cual surgió entre los años 1940 y 1965 desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, y para el ISEB. En esta corriente teníamos pensadores como Celso Furtuado, Oswaldo Zunkel, Juan Noyola, entre otros. Ahora, a diferencia del paradigma dominante, el cual parte de axiomas universales y de abstractos, el estructuralismo nació observando la realidad latinoamericana. Como señala el autor citando a Previch, en esta ocasión usan un ejemplo en Brasil, en donde se estaba dando la industrialización. Entonces, ¿qué hizo el estructuralismo? El estructuralismo vio la realidad de Brasil y con ello hizo su teoría para justificar lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso ellos dicen que la teoría emerge de la realidad, no al revés. Ahora, ya hablando de sus pilares fundamentales, ellos hablan bastante de la relación desigual entre los países, es decir, el binomio centro-periferia. También hablan de la crítica a la ley de las ventajas comparativas, el carácter dual del desarrollo y también la industrialización como cambio estructural. También hablan de la inflación como un principal problema en el desarrollo y también hablan acerca del papel rector del Estado en la inversión productiva. Ahora pasando al siguiente punto. Ahora vamos a introducir el neoestructuralismo y corrientes heterodoxas. Bueno, el neoestructuralismo, que es desde 1990 en adelante, es realmente la versión actualizada del estructuralismo clásico, el cual surge en dos documentos. Tenemos La transformación productiva con equidad de la CEPAL y el libro de Oswaldo Zunkel, El desarrollo desde dentro.
Esto con el propósito de tomar el estructuralismo y adaptarlo al nuevo contexto que se estaba viviendo, que es la apertura comercial, la globalización financiera y una mayor integración internacional. De ahí, las corrientes heterodoxas, por su parte, incluyen un conjunto diverso de enfoques. Y ellos, al igual que los estructuralistas, parten de la realidad, no de axiomas abstractos como lo hace el paradigma. Ellos también coinciden al ser humano como un ser social e institucional, reconociendo las limitaciones de información posible para los agentes económicos. Y también ellos le otorgan al Estado un papel importante y central en la regulación de los mercados. También nos plantean 7 áreas de convergencia entre el neoestructuralismo y el pensamiento heterodoxo. Entre esos tenemos el enfoque metodológico, el papel del Estado, la relación entre el corto y el largo plazo, tenemos la volatilidad y la inestabilidad, el progreso técnico, la distribución del ingreso, acumulación y crecimiento, y también el sistema de relaciones económicas, o sea, el centro y la periferia. Ahora, como siguiente punto, tenemos acerca de la metodología. Bueno, este es un apartado bastante interesante y en esta ocasión tenemos una de las diferencias más profundas entre el pensamiento estructuralista heterodoxo y el paradigma dominante. Tenemos que el paradigma dominante construye sus modelos a partir de supuestos abstractos y universales. Como lo mencioné anteriormente, la maximización de la utilidad o también los equilibrios de mercado. Ellos piensan que esto se aplica a todas las economías por igual. Ellos no toman en cuenta el tiempo ni el lugar. La realidad bajo este enfoque es esencialmente inmutable. De ahí, hablando del estructuralismo y la heterodoxia, ellos parten de la observación de la realidad concreta, histórica y cambiante. Esto tiene varias implicaciones importantes. Ellos dicen que el tiempo sí importa. Los fenómenos económicos no pueden entenderse sin considerar su contexto histórico. Pasado, el presente y el futuro no se determinan de una manera simultánea. Ellos piensan que las decisiones tomadas hoy por los agentes económicos generan consecuencias que son irreversibles. Y para ellos la realidad, al contrario del paradigma, ellos dicen que es transmutable, es decir, no solo cambia, sino que esta es transformada. Las estructuras económicas y sociales evolucionan y con ello también las relaciones entre las variables. Luego tenemos, pues, cómo llaman ellos a sus tiempos. Tenemos el tiempo histórico y el tiempo lógico. Bueno, el paradigma dominante en su metodología es la que opera con el tiempo lógico, donde el equilibrio puede calcularse abstractamente, mientras que por otro lado el pensamiento heterodoxo trabaja con un tiempo histórico, donde las decisiones son irreversibles y los contextos nunca se repiten. Esta concepción histórica del tiempo explica por qué el subdesarrollo no solo es una etapa por la que todos los países pasan inevitablemente, sino una configuración estructural específica producida por forma en que el progreso técnico se propagó de manera desigual en el resto del mundo. Luego tenemos acerca de la dicotomía centro-periferia y la dinámica de los ciclos económicos. Bueno, una de las aportaciones teóricas más originales del estructuralismo latinoamericano fue el concepto de centro-periferia. El autor Previch fue quien se dedicó a desarrollar para explicar por qué los ciclos económicos que se originan en los países desarrollados, o sea, el centro, se propagan de manera diferente y generalmente más dañina hacia los países en desarrollo, o sea, la periferia. La idea central
es que no existen los ciclos económicos separados en cada país. Hay un solo movimiento económico mundial que se expresa de manera distinta según la posición de cada economía en el sistema internacional. El centro tiene estructuras productivas diversificadas y homogéneas. La periferia tiene estructuras especializadas, o sea, de recursos primarios, y heterogéneas, que son con grandes diferencias de productividad entre cada sector. Esta asimetría estructural viene a explicar por qué la periferia es más vulnerable a los choques externos, no puede retener plenamente los frutos del progreso técnico, tiende a crecer de manera más volátil y enfrenta una restricción externa permanente. Y esto es por la balanza de pagos, la cual limita su capacidad para crecer. El concepto centro-periferia ha evolucionado con el tiempo. Ahora, como siguiente punto, tenemos, tenemos la restricción externa y el crecimiento de largo plazo. Ese está vinculado directamente con el concepto del centro-periferia que mencionaba anteriormente, el cual dice que el problema es la restricción externa. Los países de periferia bien se sabe que no pueden crecer indefinidamente sin que sus importaciones superen a sus exportaciones, porque digamos, un país para poder avanzar pues tiene que aumentar su producción y para aumentar su producción es necesario la compra en el extranjero de que no producimos acá, como la tecnología, bienes de capital, maquinaria, entre otros. Y es por eso que este desbalance se da en la balanza de pagos, que pues eventualmente al las exportaciones superar a las importaciones, esto obliga a frenar su crecimiento porque genera un déficit. En el pensamiento heterodoxo, la formulación más conocida de esta idea es la ley de Trewell, que es la tasa de crecimiento de largo plazo de un país, está determinada por la relación entre el crecimiento de la demanda externa y el cociente entre las elasticidades de ingreso de las exportaciones e importaciones. El autor enfatiza bastante en que esta formulación es prácticamente idéntica a la de Octavio Rodríguez, que esta la había derivado en 1977, y también de Previch, que creó las bases muchos años antes, en los años 30. Y eso genera una convergencia profunda entre el estructuralismo latinoamericano y la heterodoxia global. Ahora, la principal implicación política es que si el crecimiento a largo plazo depende de las elasticidades de ingresos de las exportaciones e importaciones, entonces lo que exporta e importa un país importa decisivamente. Los países especializados en lo que son las materias primas tienen una baja elasticidad de ingreso, ya que al, digamos, obtener un mayor ingreso, las personas no buscan comprar más materias primas. En cambio, en el caso de los países del centro que producen tecnología, las personas al aumentar sus ingresos sí buscan adquirir más tecnología. Es por eso que lo que produce el centro tiene una mayor elasticidad que lo que produce la periferia. Y esto genera un desbalance bastante fuerte. Entonces, para que la periferia pueda crecer, se necesita un cambio estructural. Ellos necesitamos diversificar la producción y aumentar el crecimiento tecnológico de sus exportaciones. Ahora, ahora les hablaré acerca de la volatilidad, la inestabilidad y el papel de la demanda. Uno de los temas centrales tanto del neoestructuralismo como del pensamiento heterodoxo es que la volatilidad económica, atendida como la tendencia de las economías a experimentar ciclos económicos irregulares e inestables. América Latina es comparada con otras regiones del mundo, una de las regiones con mayor volatilidad. Sus expansiones son menos intensas y más cortas que otras regiones en desarrollo.
mientras que sus contracciones son iguales de profundas. Esto tiene una consecuencia: la volatilidad no es neutral, daña la inversión, el empleo y la innovación de manera asimétrica. Y ahora, como última idea principal, tenemos acerca del el papel activo del Estado en un desarrollo económico. Bueno, tanto el neoestructuralismo como el pensamiento heterodoxo rechazan esta visión del paradigma dominante, el cual reduce la participación del Estado. Ellos lo ven nada más como un corrector de fallas de mercado. Pero los neoestructuralistas y los heterodoxos dicen que la evidencia histórica muestra lo contrario, que realmente los países que más se han desarrollado lo han hecho desde una intervención estatal activa y deliberada. Y para esto nos plantean el ejemplo de Estados Unidos, en el que financió el 50% de investigación y desarrollo entre los años 1950 y 1978. Las grandes innovaciones tecnológicas del siglo XX al siglo XXI, desde el Internet hasta la biotecnología o Silicon Valley. Y entonces ellos dicen, bueno, pero esto no hubiera existido sin el decisivo apoyo gubernamental, lo que aplica a todas las economías asiáticas más exitosas. Por ejemplo, en América Latina el periodo de industrialización guiada por el Estado también implicó una intervención activa, aunque con limitaciones importantes: excesivo proteccionismo, poca atención al desarrollo tecnológico y la falta de flexibilidad para adaptarse al cambio. El neoestructuralismo no replica ascéticamente esa experiencia, propone una forma de intervención estatal más centrada en la incorporación del progreso tecnológico y la innovación, también el logro de mayor equidad e igualdad social, y la política fiscal anticíclica. El motivo de estímulo a la diversificación productiva y el cambio estructural. En este punto, el neoestructuralismo converge con el pensamiento post-keynesiano. No existe una tendencia automática hacia el pleno empleo ni hacia la igualdad entre ahorro e inversión. El papel del Estado tiene un papel macroeconómico esencial y irreemplazable para evitar que las economías atrapadas en ciclos bajos de inversión, alta volatilidad y desigualdad persistente. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.